para entender la situación que se está viviendo actualmente y las medidas que se han venido adoptando, es necesario mirar qué había venido ocurriendo en los últimos años, cuáles han sido las circunstancias que han llevado a que la economía esté comportándose como lo está haciendo en estos momentos. Entonces salimos de un año 2019 con una economía relativamente normal, con unas tasas de inflación pequeñas, bajas, moderadas. Viene el COVID, viene la pandemia, los confinamientos, y eso pues genera una desaceleración de la economía, una caída en la inflación para 2020 pues la gente empezó a dejar de gastar, las empresas dejaron de producir, una menor demanda y cayó o disminuyó la inflación y alcanzó unos mínimos históricos. Y ya el año pasado, cuando comenzábamos a salir de la pandemia, de sus efectos, de sus momentos más críticos, empieza a incrementarse un poco la inflación como consecuencia de que la gente empezó a gastar más. Entonces, la economía estaba arrancando, estaba semi-paralizada, había tenido una crisis muy profunda, la gente empezó a gastar más y los precios empezaron a subir. A eso se vino a sumar pues la crisis internacional originada por la invasión rusa a Ucrania, el conflicto allá en esta región, y eso incrementó los costos de producción de muchos productos, cerró de alguna manera el comercio internacional y en todo el mundo empezó a experimentarse un aumento en el nivel de precios de los bienes de consumo. Y evidentemente, ante esa situación, fue necesario que las autoridades económicas en todo el mundo empezaran a tomar medidas de política. En particular, la autoridad monetaria en los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es el equivalente al Banco de la República en Colombia, empezó a incrementar las tasas de interés. ¿Cuál es la idea? Que como los precios de los bienes se pagan en dinero, si el dinero es muy abundante, toca dar más dinero por los bienes que adquirimos. Y viceversa, si se reduce la cantidad de dinero, hay que dar menos dinero por los bienes. La idea es que subiendo las tasas de interés, el dinero se vuelve más escaso y eso evita que la inflación aumente. Pero también tiene un riesgo, es que al aumentar las tasas de interés, los empresarios en general posponen sus decisiones de inversión. Los hogares que consumen a crédito van a experimentar situaciones de encarecimiento del crédito de consumo, y toda esta serie de medidas lo que buscan es reducir la demanda para estabilizar los precios. ¿Por qué? Porque cambiar la oferta en un corto plazo es una situación bastante difícil. Como consecuencia de esas medidas adoptadas por la Reserva Federal y los bancos centrales en Europa y prácticamente en todo el mundo, el Banco de la República en Colombia se ve obligado a hacer a tomar ese mismo tipo de medidas, es decir, a incrementar las tasas de interés para que el poder adquisitivo del dinero no disminuya. Es decir, si el dinero es muy abundante, hay que dar mucho dinero por los bienes. Y básicamente eso es la inflación. Entonces el Banco de la República inicia 2022 con una tasa de interés del 3%. Digamos, a 31 de diciembre del 2021 la tasa de interés era del 3%. Y como consecuencia del aumento de la inflación se ha visto obligado a aumentar las tasas de interés a un nivel que hoy es del 9%, y según lo que me acabas de informar, las previsiones son que van a aumentar al 10%. En general, si uno toma crédito ahorita, un crédito, por ejemplo, de consumo, o hace uso de las tarjetas de crédito para comprar bienes y servicios, pues ya no va a estar pagando una tasa de interés como la que actualmente se paga, sino una tasa de interés mayor. Entonces eso va a hacer que la gente posponga ciertos gastos, que incurra menos en el financiamiento para las compras. Lo que eso le va a afectar es que se le va a encarecer el costo financiero de las compras. Y igualmente eso va a ocurrir para todos los créditos de vivienda, los créditos de libre inversión, y ese aumento de las tasas de interés pues va a tener un efecto no solamente para los hogares, sino para las empresas
que recurren al endeudamiento para financiar sus planes de producción. Entonces, en consecuencia, el aumento de las tasas de interés va a generar un efecto indeseable, que es que ni la gente gasta, ni las empresas producen, y puede afectar la recuperación que estaba teniendo la economía colombiana. Y la consecuencia inmediata es una desaceleración de la producción y del empleo. Ahí es donde vienen los aspectos negativos. Para evitar que la inflación aumente, es necesario tomar ese tipo de medidas, y eso va a afectar la producción y la generación de empleo. Eso es, yo creo, que algo que preocupa al actual gobierno, pero no solamente en Colombia. Es decir, a nivel mundial hay una preocupación de que la economía mundial entre en recesión. Y si a eso uno suma los aspectos geopolíticos, el conflicto que parece que se va a incrementar, y que el comercio internacional va a tener, va a estar un poco cerrado, que va a haber desabastecimiento de ciertos bienes y servicios, y ahí es donde se generan expectativas de inflación mayores y la necesidad de que el Banco de la República en Colombia incremente las tasas de interés. Va a ser una situación particularmente rara, porque veníamos recuperándonos y ahora tocó reversar un poco las medidas que se pudieran haber tomado. ¿Por qué? Porque la inflación se disparó mucho más allá de lo proyectado. Hay una tendencia generalizada a que la inflación esté aumentando. El problema es que la inflación se empezó a acelerar justo en el momento en que algunas economías se estaban recuperando. Entonces es, guardadas las proporciones, como cuando un paciente se está recuperando de una enfermedad y toca suspenderle el medicamento porque le surgió otra enfermedad. Entonces el paciente no se ha recuperado y está padeciendo otro tipo de enfermedades. Así le está ocurriendo a la economía mundial, en unos países a mayor escala, en otros un poco menos, pero la tendencia sí es esa. Tanto que los analistas y los académicos tememos que pueda ser una recesión de duración incierta, dependiendo de las circunstancias que están generando el conflicto, ¿no? El problema en Rusia y Ucrania, de las demás tensiones, de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, de la Unión Europea, incluso de la economía china. Entonces todo eso va a hacer que para nosotros haya como una especie de panorama muy preocupante. Primero, utilizar menos las herramientas de crédito para el consumo. Es decir, ¿por qué? Porque eso le va a representar un mayor costo, porque las tasas de interés van a aumentar. Segundo, empezar a adecuar los patrones de consumo de tal manera que en la medida de lo posible pues no incurra en gastos innecesarios que no son prioritarios. Es decir, tener un poco de austeridad en el gasto, porque si empieza a gastar más todo el mundo, entonces la inflación va a seguir aumentando. Pero por otro lado, hacia el futuro, el aumento de la inflación pues le va a disminuir sus ingresos. Es como también una invitación a que la gente no gaste tanto. Difícil en una economía como la nuestra decirle a la gente, pilas, no gaste tanto, porque realmente gran parte de la gente gasta lo que es absolutamente indispensable. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? No recurrir al crédito. Si tienen tarjetas de crédito, procuren utilizarlas lo menos posible. No adquieran créditos nuevos. Seguramente habrá que posponer algún tipo de compras. La posesión de un nuevo gobierno implica una reforma tributaria que para el 2023, si todo se logra negociar en el Congreso, pues vamos a tener mayores impuestos, bueno, no para la mayoría de la población, según lo que se ha dicho, pero digamos que en términos generales se vienen épocas difíciles, y lo mejor es guardar ahora y para afrontar dificultades en el futuro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.